y patria, muy buenas tardes, mi capitán Adriana Ortiz Malaver. El día de hoy vengo a exponer bajo la materia Investigación Criminal y Actuación de Policía Judicial 2 con mi familia, quien hace parte de este proyecto para lograr ascender a subintendente de la Policía Nacional. Hoy, bajo el tema Actuación de Policía Judicial, en materia del título 3 del Manual de Policía Judicial. Hallamos todo lo relacionado con la actuación de policía judicial, que son la inspección, exhumación, la entrevista, el interrogatorio, la declaración jurada, los registros de allanamiento, la captura, búsqueda en base de datos, intercepción de comunicación y recuperación de información producto de transmisión de datos a través de la red de comunicaciones. La inspección. En la actuación de la inspección tenemos en cuenta que es la observación que el funcionario hace de manera objetiva al lugar de los hechos, que permite descubrir y hallar elementos materiales probatorios con el fin de fijarlas para el proceso de la investigación y así demostrar una conducta punible. Para ello se diligencia un acta de inspección de lugares. Asimismo, se puede inspeccionar lugares distintos a la inicial, que se relacionen con el delito. La documentación del lugar de los hechos es la fijación y descripción del lugar de los hechos. Asimismo, diligenciándose el primer responsable o el acta de registro de residencia con autorización del morador. Eso es importantísimo. En la actuación de inspección también tenemos la verificación de cadáver, en donde se debe diligenciar el formato de inspección técnico de cadáver, en donde esta actividad se debe desarrollar lo más pronto posible, con el fin de evitar la contaminación del cuerpo y posterior pérdida de elementos materiales probatorios. Para esa labor se debe tener en cuenta que cuando hay impacto de armas de fuego en el cuerpo debe asignarse a un experto en balística para que atienda el lugar de los hechos. Es importante que el cadáver solo sea manipulado para efectos de embalaje y trasladada a medicina legal, en donde en caso de que no haya servicio de policía de medicina legal, el médico en servicio social debe hacer la necropsia. Es importante tener en cuenta que antes de que se inicie la diligencia de inspección de cadáver, se verifique que no hayan elementos peligrosos. Asimismo, las autoridades de tránsito están facultadas para realizar las inspecciones a cadáveres cuando la situación tenga que ver con un siniestro de tránsito. La inspección en lugares distintos en el hecho. La inspección se puede realizar en lugares distintos al hecho donde se pueda hallar elementos materiales probatorios relacionados con el delito. En la investigación, en donde el caso de la denuncia relacionadas por el delito de las lesiones personales y sexuales, se pueden hacer verificaciones en sitios distintos al hecho, en sitios diferentes. En materia de la exhumación, que es otro punto, consiste en desenterrar un cadáver de acuerdo con las normas técnicas establecidas para ello, para adelantar la necropsia o identificación. Para ello se requiere orden de la Fiscalía. Asimismo, se hace labores para determinar en qué sitio se encuentran los despojos humanos. Y los elementos materiales hallados se envían a medicina legal, en donde si el cuerpo hallado ya se encuentra en restos óseos, tales elementos se trasladan a los laboratorios de policía judicial. En materia de la entrevista, es un instrumento que se usa para obtener información útil para la investigación de hechos
que revisten las características de un delito. Su fundamento legal se establece en el artículo 95, numeral 7 de la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal en el artículo 68, 205, 206 y 385. Los aspectos básicos de la entrevista son explicarle al entrevistado el motivo de la diligencia, explicarle las exoneraciones al deber de declarar a las que están sujetos, se debe ubicar un lugar adecuado para la entrevista, se debe plantear las preguntas sobre el delito que se investiga y establecer el objetivo de la entrevista. Aquí están punto a punto. De tal acto se debe rendir un informe al fiscal en donde se detallen los resultados de la entrevista y si el entrevistado se hace entrega del elemento material probatorio se debe dejar en cadena de custodia con soporte en el respectivo documento. En materia de las entrevistas con menores de edad, los servidores públicos que realizan tal actividad deben ser totalmente especializados en tal actividad. Asimismo, debe quedar un soporte de grabación en donde se debe tener en cuenta el trato diferencial, porque son menores de edad. Asimismo, cuando el funcionario observe que el entrevistado puede ser indiciado, se suspende de inmediato la diligencia y se comunica con el fiscal para iniciar interrogatorios en presencia de abogado. El interrogatorio consiste en realizar una serie de preguntas a personas indiciadas con presencia de su abogado. Para ello se tiene en cuenta que el interrogado no debe autocriminarse, el cual se le debe informar su derecho de guardar silencio, en donde se debe usar los medios adecuados para realizar la entrevista. No se duerman. Asimismo, no se debe hacer imputación alguna sobre el delito por el cual es investigado el indiciado. La declaración jurada es otro punto de las actuaciones de policía judicial. Es una actuación que se aplica a cualquier persona sobre hechos jurídicamente relevantes, en donde el declarante está bajo la gravedad de juramento. Puede ser documentada mediante algún medio tecnológico, asimismo, cuando se trate de algún informante. El funcionario debe precisar la identidad de la fuente que declara. Pasamos a la siguiente diapositiva. Registro y allanamiento. El registro y allanamiento es una actuación que compromete derechos fundamentales de la intimidad, por lo que tal actividad debe ser ordenada por fiscal. Cuando no medie consentimiento del morador, esta orden solo debe expedirse cuando haya motivos fundados, por lo cual debe estar respaldada por informes de policía judicial y declaración jurada o testigo o informante. Yo sé que está un poco larga, pero no nos durmamos, por favor. Tenemos atención. Diapositiva. Hay unas excepciones para el registro sin orden escrita, las cuales son: cuando no haya expectativas razonables de intimidad o cuando el objeto se encuentre en campo abierto, cuando medie consentimiento del morador y cuando haya situaciones de emergencia en donde la vida de la persona en la parte interna de la vivienda esté en peligro inminente, o sea que estén pidiendo auxilio y la persona se encuentre en peligro inminente de perder su vida. Los aspectos susceptibles a registro son personas, naves, inmuebles, aeronaves, celulares, vehículos y computadores. Lo que no es susceptible de registro es las comunicaciones que sostengan el indiciado con las personas que no estén obligadas a testificar, así como las que tengan con su abogado. Ahora bien, los allanamientos en caso de flagrancia se dan cuando el infractor se refugia en bien ajeno, para lo cual se debe solicitar permiso al morador o propietario, por lo cual se debe pedir una autorización de la Fiscalía. Sin embargo, no aplicará este procedimiento si hay coacción de parte de quien se refugia en contra del propietario, para evitar que el funcionario ingrese o haya voces de auxilio. En cuanto a la captura,
Se refiere a la restricción al derecho constitucional de la libertad o libre locomoción que se ejerce sobre una persona que ha sido sorprendida cometiendo un delito. Es entonces que la captura se puede dar por orden escrita o por orden judicial o en flagrancia, que es cuando el infractor es sorprendido por el funcionario cometiendo el delito o ha sido señalado inmediatamente después de haber incurrido en una falla punitiva, siendo hallado portando elementos materiales probatorios o sea puesta mediante grabación de manera inmediata. Después, ¿se pasó? Sí. Va. También está la captura excepcional, que es la ordenada por la fiscal, ya que existe un peligro de que el infractor altere los medios probatorios o que la persona capturada sea considerada como un peligro inminente para la sociedad, ya que si no se captura puede atentar contra la integridad de la víctima o la sociedad. Ahora sí, se trata de adolescentes, el funcionario debe trasladar al menor ante fiscal delegado e informar al defensor de familia para restablecer de derechos. Asimismo, se prohíbe trasladar a un menor de edad esposado. Es prohibido trasladar a los menores de edad esposados. La actuación de la búsqueda de datos es la información que puede recolectarse de la base de datos, sea de libre acceso o no, en donde debe mediar autorización de un juez, en donde en la clasificación de la información existe la semiprivada, la privada y la pública, y la reservada. La interceptación de comunicación, que es otra actuación de policía judicial, se considera un mecanismo de seguridad pública que busca optimizar la búsqueda de información sobre delitos que se estén investigando, en donde bajo ningún motivo se debe interceptar información con el defensor. Asimismo, todo funcionario que interactúe con tales actividades se debe ceñir a la obligación de guardar la debida reserva. Asimismo, se debe contar con la orden del fiscal que dirige la investigación. Es importante esto. Y la última actuación de policía judicial es la recuperación de información producto de transmisión de datos a través de la red de comunicaciones. Es la retención de información, escúchame bien, que se logra obtener de las redes de comunicación que emita el indiciado, donde debe mediar orden de la fiscalía, de la fiscal. Todo este proceso debe ser ordenado por fiscal, complemento que debe exponer al fin con el que se realice la actividad de policía judicial de la inspección, ya sea el lugar de los hechos o cadáver. Es el hallar los elementos materiales probatorios o evidencia física, en donde la importancia de tal labor radica en determinar tanto las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos delictivos, así como también establecer el o los presuntos responsables para poder aplicar el marco normativo judicial correspondiente. Aportando de esta manera, en cuanto a la actuación de la exhumación, se realiza con el fin de identificar el cuerpo, cuya importancia es confirmar los motivos del deceso de la persona desvivida, así como de buscar elementos científicos que permitan aportar elementos materiales para la investigación. En la actuación de la entrevista, su fin radica en la consecución de información útil para la investigación, cuya importancia es la de esclarecer los hechos que se relacionan en un acto punitivo, en cuanto el interrogatorio permite determinar mediante declaración no autodiscriminatoria del presunto responsable su presunta autoría en la participación de un acto delictivo. La declaración juramentada permite tener acceso a datos vitales de una conducta delictiva por parte de un informante, en cuyo caso la importancia radica en que la información que se esté brindando es verdaderamente confiable. Muchas gracias, espero que este tema les
haya gustado. Que Dios les bendiga. Dios y patria. Buenas tardes.